ele me pediu um diagnóstico e aí depois ele queria 2 diagnósticos de cada enfermedade endócrina. E aí nem me deixou falar e já começou a falar e depois a doutora Sosa dijo que eu teria que me organizar mais, não sei o quê. E aí já cerrou todo e não me dijeron nada. Bueno, pero no se desanime, no pasa nada. Sí. Digamos, es así, el oral es un poco más difícil, también depende de con quién le toque, en fin, hay un poco de... Pero bueno, hay que seguir nomás con entusiasmo, estudiando y repasando. Bueno, y a Gustavo Kowalski, ¿cómo le fue Gustavo? Parece que no me escucha, o sí me escucha. ¿Gustavo? ¿Gustavo Kowalski? Comisión 7, ¿cómo le fue? Prenda el micrófono. Parece que no escucha, mándenle un chat. Bueno, y Felipe Cardoso, ¿cómo le fue? Y creo que bien, doctor. Estamos lo mismo, esperando la nota del oral. ¿Está esperando la nota? Sí, pero creo que fue bien. ¿Pero no saben todavía la nota? No nos dije. Usted tampoco, Andresa. Tampoco sabe la Sí, nota. no sé la nota, ele é solo, yo contesté las preguntas, la mayoría bien, eso nomás que creo que no fue bien, pero no me dio la nota. Bueno. Ahora, acá ya tenemos, son 11, ¿sí? ¿Podrías verlo con la cámara? A Maida, a Boneto, seguramente José, debe ser Boneto, a Leonor, a Liliana, Fuensalida, Oscar. Me gustaría verle la cara. No me diga que están sin internet. Ahora, para el examen sí que todos tienen cámara, no entiendo por qué. Leonardo Ramírez, perdón, Leonardo. Recién vi que quería hablar. Cuénteme. Sí, doctor, acá estoy. ¿Pero no tiene video? Sí, ahí prendió. Bueno, ¿no? ahora lo veo. ¿Y Liliana Fernández? Bueno, parecería que tienen que activen los micrófonos. Liliana Fernández, le voy a mandar un mensaje. A ver, acá, chat. ¿Qué dice el chat? Acá estoy. Bueno, bárbaro. Y acá tengo chatear reacciones. Vamos a habilitar las reacciones también. Bien. Bueno, creo que la semana que viene no estoy muy seguro si hay alguna actividad. ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, me comenta qué noticias tienen con respecto a las actividades de la semana que viene. ¿Tienen vacaciones del 27 al 4 de agosto? ¿O hay actividades? ¿Alguien sabe? No, doctor, salimos de vacaciones. Las vacaciones, profe. ¿Ya salieron, Liliana? ¿Liliana? Menos teórico no vamos a tener. Claro. Sé que teóricos no tienen hasta el 4 de agosto, ¿sí? Pero otras actividades, ¿les dijeron algo? Mire, las vacaciones son a partir de tal fecha o no. A partir del 27 dijeron. A partir del 27, es decir, que la semana que viene no tenemos Zoom. Liliana, ¿es así? ¿Entendieron así que no tenemos Zoom, ni tienen con otro docente, no tienen actividad, digamos? Bueno. De manera que hoy jueves sería lo último que tenemos para esta etapa, para esta era. Y del 4 de agosto empezaremos con digestivo. Para digestivo tengo muchos casos clínicos en el asistente de Google. La idea es que ustedes
utilicen... Perdón, Liliana, ¿Sí? ¿la escucho? ¿La escucho? ¿Alguien No, me no habló? dice nada. Ah, bueno. No. Bueno, entonces la intención es que a partir del 4 de agosto los casos de digestivo podamos utilizar dos tipos de herramientas. Una es el asistente de Google. Interrogatorio a la doctora Rosa, pedirle por síntomas, por signos, por exámenes complementarios, tratar de hacer un diagnóstico y tratar de sacar la mayor cantidad de información posible. En las tareas van a consistir la devolución en que ustedes me digan cuántas preguntas pudieron hacer al asistente, cuántas respuestas fueron coherentes y cuántas respuestas incoherentes. Eso les voy a pedir esa información y el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Nada más. De esa manera yo voy a poder ver todas las devoluciones y en mi computadora yo puedo ver, digamos, si es cierto que hicieron la cantidad de preguntas que dicen que hicieron y puedo ver cuáles fueron esas preguntas. Puedo, de manera, porque el problema estaba en que en las tareas anteriores, que ustedes van a ver que muchas están sin corrección, sin nota, sin corrección, en la devolución de las historias clínicas y de los prácticos anteriores. Solamente se exigió en dos de ellos, el caso de Santiago y el caso de Elsa, para poder rendir el escrito. Pero es imposible corregir tantas historias, tantas devoluciones, si en cada tarea se pide una devolución, como una historia clínica o un informe. Pero cuando hablen con el asistente de Google, Google, los que aprobaron el software, puede identificar al que está hablando. Pero eso para las aplicaciones que Google tiene para el asistente, que no son las... Esto que yo hice fue una cosa, digamos, totalmente distinta, utilizar esto para una, digamos, aplicación destinada a estudiantes de medicina, y me costó mucho que me lo aprobaran. Yo les voy a pedir que cuando le dice, ¿me puede decir tu nombre? Cuando la doctora Rosa le pregunta, ¿me puede decir tu nombre? Les den realmente su nombre. Yo soy Leonardo Ramírez. ¿Tá? Y le dicen, ¿qué facultad tú estudias? Bueno, Barceló, Santo Tomé. Está claro eso, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera yo voy a poder identificar su... ¿Me puede decir tu nombre? Sofía Fernández. Ya todos conocen seguramente el asistente. Si tienen alguna dificultad, se comunican entre ustedes y ven cómo lo bajan, incluso más. Ahí como en el Facebook del grupo, hay un videíto de años anteriores de una alumna mía brasilera, Julia, que le mostraba ahí en la pantalla cómo bajar la aplicación al que tienen iPhone. Y para que hable en castellano y convertirlo en castellano. Bien, dicho todo esto, tenemos ya 17. Sigo viendo algunos nada más. Me gustaría verla, por ejemplo, a Magali, a Maida, a Miguel González, a Higgin, bueno, Saracho está, supongo ya. Yo ya miro la pantalla en negro, pero ya me lo identifico a Saracho. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, 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 bien. Macanudo. Y María Coronel, por ejemplo, ¿no podría habilitar la cámara? Fue en salida, Oscar. Aunque sea con la voz, comuníquese. A ver, tienen el micrófono apagado. Voy a tratar de mandar un chat. A ver, acá abajo. No tengo la manera de invitar. ¿Alguien puede comunicar a los chicos que tienen
digo, vamos a ver un caso de un paciente que tiene un shock, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito de shock, que es un cuadro que se suele ver con bastante frecuencia en el hospital, en la guardia, el paciente shockado. Sobre todo en estas épocas, bueno, ahora no por la pandemia, ha disminuido muchísimo la incidencia del shock traumático, por lo menos por accidentes automovilísticos. No así el shock por heridas de bala, heridas de arma blanca, heridas por, digamos, hechos de violencia, que esto está apareciendo mucho ahora en esta etapa donde la gente está medio loquita, donde empieza a haber mucha desesperación por la situación económica. Acá en la Argentina, el ministro de Seguridad señala que empiezan a haber hechos de violencia y robos de gente que no tiene antecedentes penales y que, bueno, esta situación está descompaginando todas las relaciones sociales. Notablemente han disminuido los accidentes de tránsito. Resistencia era una ciudad que todos los días teníamos 20, 30 ingresos hospitalarios por accidentes, ¿no? Una ciudad de sus alrededores más o menos 400.000 habitantes. Y notablemente las terapias que antes estaban ocupadas con enfermos con politraumatismos y mucho shock, ya no se ven ahora. Pero claro, aparecen otro tipo de shock. Por ejemplo, el shock séptico, que se sucede a esta infección viral por el coronavirus, donde la agresión viral al pulmón se complica en los pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica, se complican con neumonía del respirador. Y neumonía del respirador y disfunción de múltiples órganos y shock séptico. No por el virus, la sepsis, sino por bacterias agregadas, ¿no? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla y a ver el primer caso, digamos, de shock séptico. Perdón, de shock. Primer caso de shock. Compartir. Bien, un escenario, un paciente que acaba de entrar, digamos, a la guardia del hospital. Vamos a mirar un poquito. Volvemos a ver el video, ¿sí? Lo voy a volver a repetir. Como hicimos con el caso anterior de la señora, creo que se llamaba Filomena Aria o Filomena, ¿sí? La que vimos el otro día, en este caso, ustedes en su hojita de papel van a ir escribiendo signos y síntomas, ¿sí? Y después vamos a anotar datos de los exámenes complementarios y si aparece algún diagnóstico. Entonces, vamos a hacer 4 columnas, una de síntomas, otra de signos, otra de exámenes complementarios y otra en diagnósticos, ¿tá? En diagnósticos presuntivos. Y cuando hablábamos de diagnósticos,
ustedes recuerden que los diagnósticos tienen distintos niveles, diagnósticos muy simples. Por ejemplo, un paciente está amarillo, las conjuntivas y la piel, y digo, el paciente tiene ictericia. Ictericia es un diagnóstico semiológico, de un nivel, digamos, inferior, porque no nos dice nada, nos dice que está ictérico, pero hay tantas causas de ictericia. Entonces, en la medida que vamos profundizando el examen del paciente, vamos aclarando ya, subiendo el nivel de diagnóstico. Por ejemplo, ictericia obstructiva, por obstrucción de la vía biliar. ¿Por qué? Y porque además de la coloración amarilla, notamos orina oscura, heces decoloradas. Pongo un ejemplo de digestivo, que es lo que vamos a ver la era que viene, pero cuando hablamos de niveles de diagnóstico, ustedes ya tienen que tener claro que hay diagnósticos semiológicos, diagnósticos laboratorios, diagnósticos fisiopatológicos. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Y sí, es un diagnóstico, pero es un diagnóstico más elaborado. ¿Qué diferencia hay entre, a ver, vamos a ver en este paciente, por ejemplo, le voy a preguntar a Andresa, ¿qué signo le llamó la atención en el paciente? El signo de la respiración profunda de Pardo-Hall que hablo. Claro, este paciente tiene, a ver, la frecuencia respiratoria, ¿cómo está? ¿Qué le parece? A simple vista. Aumentada. Está aumentada, entonces tiene signos, frecuencia respiratoria aumentada, o frecuencia respiratoria 30 por minuto, por ejemplo, o 28 por minuto. Sabiendo que un individuo acostado en reposo es entre 15, 12. Entonces, le voy a preguntar a Dos Santos, ¿cuál es la frecuencia respiratoria? Doctor, la normal, algo de 16 a 20, pero en la gente está hasta 24 más o menos. Dígame, ¿y cuál sería la respuesta que el doctor Honorat siempre espera cuando hace una pregunta? Depende, claro. Ah, si usted tiene a alguien en su casa que le pueda controlar a las 5 o 6 de la mañana la frecuencia respiratoria con un reloj en la mano, le pide, contá cuántas veces yo respiro por minuto a las 6 de la mañana. Al que tenga algún acompañante que se levante temprano, antes que ustedes, y van a ver cuál es la frecuencia respiratoria a las 6 de la mañana cuando está profundamente dormido. Entonces, depende de la actividad, depende primero si hay alguna enfermedad o no, depende de la edad. Un chico recién nacido tiene una frecuencia respiratoria altísima, en fin. Pero bueno, vuelvo a repetir, cuando hablamos de la normalidad, estamos hablando de una curva de Gauss. Estamos hablando de una curva de Gauss donde la mayoría de la gente, digamos, esté en reposo de día, es decir, sin haber realizado una actividad previa, tiene una frecuencia respiratoria basal entre 12, 16. Ahora, si estuve corriendo en la plaza, venga, me controlo. Bien, entonces, si yo tengo aumento de la frecuencia respiratoria, también puedo tener una respiración acá paradojal. Digamos, el abdomen se distiende cuando debería hundirse, cuando yo expando el tórax, de manera que acá. Y además, el aparatito nos está indicando que tiene hipoxemia. Entonces, esta frecuencia respiratoria aumentada, digo, bueno, tiene disnea probablemente. No lo puedo interrogar, pero es muy probable que este paciente está manifestando una dificultad respiratoria. Entonces, diagnóstico de bajo nivel. Y tiene una dificultad respiratoria. Ajá. Mayor nivel y necesito gases en sangre y puedo decir, este paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque tiene hipoxemia, menos de 60. Entonces ya estoy sabiendo algo más. ¿Tá? Que esta insuficiencia respiratoria implica la dificultad respiratoria que estoy viendo, pero solo no puedo saber si no tengo el apoyo de gases, no puedo certificar que tiene insuficiencia respiratoria.
Y la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico funcional, fisiopatológico. El pulmón está siendo incapaz de mantener una PO2 adecuada. Pero, ¿cuál es la causa? La causa puede ser, por ejemplo, un pulmón húmedo traumático o un distrés respiratorio. Entonces le estoy agregando algo más al diagnóstico fisiopatológico. Estoy buscando la causa de la insuficiencia respiratoria. Bien. Entonces, ustedes van a anotar síntomas, van a anotar signos, y van a anotar exámenes complementarios y diagnósticos. Y después vamos a charlar a ver qué encontró cada uno. Por ejemplo, acá, ¿qué están viendo? A ver quién se anima. No hay problema, si quieren levantar el dedito, yo habilité para que levanten el pulgar, para pedir permiso para hablar. A ver, pero acá, claro, los veo algunos nada más, otros no. ¿Qué me dicen? ¿Alguien quiere decirme qué es lo que ve acá? Es muy importante. Hematoma, doctor. Tiene hematoma en la pared torácica y en la pared abdominal y en el flanco. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la inspección también es fundamental en estos pacientes, es decir, tenemos que ver qué cosas tenemos que hacer, cómo respira, tenemos que ver si está despierto con los ojos abiertos, ojos cerrados, cómo es la respiración, cómo está la piel, si hay heridas, si sangra. Bien, tuvo un traumatismo. Este paciente tuvo un traumatismo. Y por la localización de esos hematomas, y qué zonas puede estar, digamos, involucradas en el traumatismo, ¿qué tendríamos que buscar? Ya cuando estamos viendo esto, aún antes de saber nada, ya tendríamos que estar pensando, a la miércoles, acá puede haber lesiones. En el tórax. Y le agrego otro dato. El paciente está hipotenso, tiene menos de 80 de tensión arterial. Entonces tengo que pensar que acá hay un shock traumático. Pero el shock traumático no es que el traumatismo me provoca shock. En general el traumatismo me está provocando algo que me va a conducir al shock. Y ese algo que me va a conducir al shock, en general, es la hipovolemia. Y la hipovolemia por pérdida de sangre. ¿Está? Entonces, yo cuando tengo un paciente politraumatizado, con presión arterial sistólica menos de 80, de forma sostenida, tengo que pensar que este paciente tiene un shock hipovolémico y tengo que buscar dónde está la sangre. Y cuando digo que tiene un shock hipovolémico, ya estoy sabiendo que la magnitud de la pérdida, de la extravasación de sangre, extravasación quiere decir sangre que salió del aparato, digamos, de la cañería, es decir, el aparato circulatorio, salió y se extravasó, salió de los vasos. ¿Y cuánta sangre debe haber salido para que el paciente esté chocado? ¿Qué le parece, Cardoso? 1 litro. 1 litro es poco. Con 1 litro, a lo mejor el paciente no está chocado. A lo mejor estando acostado, el paciente todavía está con una tensión arterial de 100, de sistólica, y recién si yo lo siento, o lo paro, ahí sí hace una hipotensión que pone en evidencia esa pérdida de 1 litro. Para que esté con una tensión arterial menos de 80, es decir, esté chocado el paciente estando acostado, se necesita una pérdida mayor. Más de 1,5 litros, casi cercano a los 2 litros. Es decir, hasta un 40% de la volemia, 35%, para que se produzca el shock. De manera que si el paciente está chocado y tuvo un traumatismo, tengo que pensar que hay al menos más de 1,5 litros, unos 700 de sangre en algún lado. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que mirar? Si hay herida, si el paciente ha sangrado, si la ropa, si la sábana donde lo traen, es decir, o en el lugar del accidente, si hay sangre. Y si hay sangre, tengo que pensar, buscar la herida y buscar dónde está la pérdida. ¿Sí? Bien.
En este caso, si no encuentro sitio de sangrado, tengo que pensar que acá donde está el hematoma, ¿sí?, se ha lesionado una costilla o directamente el golpe me afecta el pulmón y algo se puede romper. ¿Y qué tengo que buscar acá entonces? ¿Qué puedo llegar a encontrar? A ver, el tema es que yo no sé cómo preguntar. A ver, por ejemplo, si yo pregunto a Ramírez, Leonardo, ¿qué me puede contestar? ¿Qué podría haber acá a este nivel? Hay que buscar si no hay un hemotórax, doctor. Claro, tengo que buscar un hemotórax acá. Entonces tengo que auscultar si hay o no entrada de aire y tengo que percutir. Bueno, en este caso, aparentemente, es nada más que algo superficial, el hematoma, no hay evidencias de hemotórax. Y acá, en el flanco, mire, toda esta zona. ¿Qué órgano? Es decir, si esos 2 litros no están en el tórax, tengo que buscarlo en otro lado, 2 litros. ¿Dónde puede acumularse 2 litros de sangre, además de entre las hojas pleurales? En el abdomen. En el abdomen, y puedo tener un hemoperitoneo. Muy bien. Y si tengo un hemoperitoneo, el hemoperitoneo podría estar dado por la laceración o ruptura de 2 órganos intraabdominales. Uno sería el hígado y el otro El hígado y el vaso. El vaso. el vaso. Muy bien. Si el hígado o el vaso no son los responsables de un sangrado abdominal, tenemos otro espacio donde se pueden acumular 2 litros de sangre, que es el retroperitoneo. El retroperitoneo. Puede haber entonces una gran acumulación de sangre en el retroperitoneo. Y la otra es el desgarro mesentérico. El desgarro mesentérico por, digamos, desaceleración o aceleración brusca puede desgarrar el mesenterio y provocar, digamos, una gran hemorragia. Y el otro sitio de sangrado es la pelvis. En la pelvis pueden acumularse 2 litros. O bien, como vamos a ver también en este caso, cuando hay una fractura de hueso largo como el fémur, en la fractura de fémur puede haber un hematoma por ruptura de una arteria y acumularse hasta 2 litros de sangre en el muslo, con un gran aumento del diámetro y con una detención de la hemorragia debido a que, como no se puede distender más los tejidos, actúan como una faja, como algo que impide, digamos, que el aumento de la presión dentro de ese compartimento hace como un tapón hemostático y se acumula la sangre ahí y da un gran aumento del volumen, del diámetro del miembro, del muslo, si hay una fractura. Vamos a seguir viendo que a este paciente se le está haciendo un procedimiento. Se está colocando un catéter en la arteria humeral, la arteria radial, para controlar y medir en forma continua la presión arterial. Ese catéter es conectado a un manómetro. Acá es fundamental en este paciente que seguramente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, se van a reponer líquidos, etcétera, tener un monitoreo continuo de la presión arterial.
a veces la toma con un manguito, no se puede estar controlando a cada momento con el manguito, inflando, así cuando un paciente es trasladado al quirófano. ¿Sí? De esta manera hay una medición continua, un monitoreo continuo de la presión arterial. Esto se puede conectar a un manómetro o a un aparatito digital que aparece en la pantalla, la presión arterial, pero medida en forma directa con un catéter dentro de la arteria. ¿Ciclavio? Sí, ciclavio. Tiene choque hipovolémico. ¿Cuánto tuvo de hemoperitoneado? Como 2.000 o 3.000. 32-19. Ahí vamos para arriba, ¿no? Una vez el estómago. Muy bien. ¿Y lo ponemos donde la togaste? Sí, se lo ponemos. Se nota que la cabeza del paciente está acá y han hecho una punción subclavia, una vía central, con un catéter en subclavia para reposición de líquido. Estos enfermos a veces necesitan más de una vía. Ustedes habrán escuchado que hablaron de shock hipovolémico y hablaron de hemoperitoneo y han colocado una subclavia. Este es el paciente. Tiene puesto un monitor, un sensor, que es un monitor. Este es en el postoperatorio, ¿no? Miren, ya tiene una herida bastante considerable. Tiene un monitor que mide la presión transcutánea de oxígeno, tema que vamos a hablar al final. Monitoreo transcutáneo de oxígeno en el shock. Bien. Se le hizo una radiografía de tórax y si bien no tiene un hemotórax traumático, tiene otra cosa. No es un hemotórax lo que tiene, sino que hay otra cosa en este hemitórax que llama la atención. Y que ustedes seguramente no lo habrán visto en diagnóstico por imágenes. O a lo mejor sí. ¿A alguien se le ocurre qué puede tener este hemitórax que no tiene este hemitórax? Enfisema subcutâneo, doutor? Sí. ¿Quién contestó? ¿Quién me contestó? Dígame su nombre. Joe Bronsoni, doutor. Bronsoni. Espere, ¿de dónde lo voy a buscar a Bronsoni? ¿Por qué no lo encuentro acá el video de Bronsoni? ¿Tiene el video apagado? No, estoy acá. ¿Está ahí? Uhum. Ahí está. Ah, tenía que subir un poquito más arriba. Bien. Dígame, Andresa, ¿y por qué sabe usted que esto es un enfisema subcutáneo? Porque mirando ali, aí em la parte de tecido del paciente, Claro, pero tiene aire, parece. ¿Pero usted ya vio Parece. alguna radiografía con enfisema subcutáneo antes? Sí, inicio de año usted envió 15 casos clínicos y no sé si yo contesté los 15 y uno de ellos tendría un señor Ramírez, si no me engano, él tenía Bien, muy neumotórax y bien. enfisema subcutáneo. Entonces, esta es la forma de ir fijando los conocimientos y aprendiendo medicina. Y siempre insisto en esto. Ustedes pueden decir, bueno, pero los casos, y sí, los casos clínicos son como ustedes van a ver y tener que aplicar las cosas que estudian en teoría, en el libro y todo. Es decir, tratando de interpretar lo que tiene el paciente. Y recordando imágenes y recordando cosas que ya vio, ir asociando, ir aprendiendo medicina. Muy bien, entonces, estas imágenes que aparecen acá y que no se ven de este lado, en el hueco axilar, es aire que está infiltrando los planos, digamos, y los tejidos. Y esto habitualmente es debido a una fractura, digamos, costal y un probable neumotórax parcial, pero esto es una laceración que hace que el aire del pulmón
dice que los tejidos. Enfisema subcutáneo que a veces puede llegar al rostro del paciente, ¿sí? Y simular un edema palpebral, es decir, un edema angioneurótico, ¿ah? Y no es líquido lo que está dando la deformación de la cara. Esto lo vamos a ver, no sé si en qué momento lo podemos ver, pero para comparar que las imágenes de un edema angioneurótico o de un shock anafiláctico, aparece las facies igual que en el enfisema subcutáneo, nada más que cuando uno examina y comprime la piel, en el enfisema subcutáneo se siente bajo el pulpejo de los dedos como una crepitación, como el aire que se desplaza como burbujitas, ¿ah? Al contrario del edema, al contrario del líquido, esto es aire. Bien, y acá empieza a esbozarse también algunas imágenes que pueden corresponder a un pulmón húmedo traumático o simplemente el enfisema subcutáneo, nada más. No puedo decir si hay algo de lesión en el pulmón o estas imágenes que aparecen así atigradas son producto del enfisema subcutáneo. Probablemente sea todo enfisema subcutáneo. Y acá vemos, evidentemente, a ver, Cardoso, Felipe. Una fractura de fémur. Claro, la fractura de fémur. Entonces, esto nos va a dar a la inspección seguramente un muslo voluminoso, ahí se puede haber acumulado sangre en cantidad importante. La tomografía nos va a permitir encontrar la lesión en el hígado. Y acá también me queda en el vaso. Hígado y vaso lesionado. Una fractura lineal del vaso. ¿Ya? Y eso hacía que la gran cantidad de líquido libre que se veía tanto por ecografía como por tomografía. Entonces el cirujano no quiere saber nada más, nada suficiente con eso. Va a quirófano. Laparotomía. Es más, y yo no tengo posibilidades de tener la tomografía. Hoy día en general en los hospitales cuentan los hospitales y muchos sanatorios cuentan con tomógrafo hoy día. Cuando no se disponía, o aún hoy en algún lugar no se dispone, y el enfermo está chocado, y no tengo posibilidad de derivarlo. Tengo quirófano en el hospital, no tengo tomografía, y tengo que hacer una laparotomía exploradora, sin lugar a duda. Es decir, ahora, si no estoy seguro si el shock está debido al gran hematoma en el muslo por la fractura de fémur, y ahí es el origen del shock anafiláctico, del shock hipovolémico, y no tengo la seguridad de lo que pasa en el abdomen, ¿qué tengo que hacer? Una punción abdominal. Y si me viene sangre en la punción abdominal, tengo que hacer una laparotomía exploradora. ¿Está? Entonces, vamos a ver qué se le hizo a este paciente. Bueno, también puedo hacer una ecografía. En la ecografía se puede encontrar, digamos, puede reemplazar a la tomografía. In this case, blood within Morrison's pouch. And notice that it layers out in between that liver and kidney. To emphasize the point that a complete right upper quadrant view includes looking at the caudal tip of the liver, let's examine this video clip from another trauma patient. If we look at the hepatorenal interface there, we fail to see the presence of any fluid, but as we move the probe inferiorly, we see that the caudal tip of the liver, as shown right there, is well outlined by fluid. And here we see the inferior pole of the kidney, the caudal tip of the liver extending above the kidney, and notice all the fresh fluid, both anterior and posterior to the caudal tip of the liver, making the point that this is a very important area. Entre el hígado y el riñón en este caso. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo va a estar el hematocrito del paciente cuando yo le saque sangre ahora? Ingresa el paciente, hace una hora tuvo el traumatismo, está
perdiendo sangre, tiene 2 litros de pérdida dentro del abdomen, vamos a suponer, o entre el abdomen y el fémur. ¿Cómo va a estar el hematocrito? ¿Qué me cuenta Liliana? ¿Liliana? ¿Liliana? ¿O Magali? Hey, yo no sé si ustedes dan el presente. ¿Liliana? Y bueno. Ahí está. Liliana, cuénteme, ¿cómo va a estar el hematocrito? Disculpe, no escuché la pregunta, porque se había cortado, Por se escuchó eso, todo. Bueno, entonces, cuénteme, ¿cómo va a estar el hematocrito? Bajo. ¿Cómo va a estar el hematocrito, Liliana? Bajo. No. Entonces, bueno, escúchenme. Alguien le está traduciendo porque se ve que ella no escucha. Bueno, apaguen el micrófono. Alguien está hablando, apaguen el micrófono. Bien. No sé por qué hay algo que está mal. El tema es el siguiente. Bueno, ahí sonamos porque no sé por qué está el micrófono así. Se escucha el eco de su voz, Doc, en el micrófono de Y eso Liliana. es lo que no sé es por qué se escucha el eco de la voz. Era por el micrófono de Liliana, ella apagó y se solucionó. Bueno. Entonces, el tema es así. El hematocrito, en un primer momento, está normal. Es el mismo hematocrito que tenía antes del traumatismo. Y esto es muy simple. Si yo tengo un balde de 5 litros, donde el 40% de ese balde son glóbulos rojos, ¿tá? Y la mezcla es homogénea, es decir, es un balde con plasma y glóbulos rojos, es decir, un balde de sangre de 5 litros, ¿tá? Donde 40% es glóbulo rojo, 60 plasma. Si yo agarro un vaso o un cucharón, un vaso, saco una muestra, 100 mililitros, y le hago un hematocrito, ¿cuánto va a tener? Y va a tener 40 de glóbulos rojos, 60 de plasma. Igual que hay en los 5 litros, la misma mezcla. Entonces, eso durante varias horas va a permanecer prácticamente, digamos, dentro de esas rangos, 40%. Y va a ir descendiendo lentamente en la medida que vaya saliendo sangre desde el intersticio y desde el intracelular y el intersticio hacia el torrente circulatorio. O bien yo haya transfundido al enfermo o repuesto su volemia con solución fisiológica. Si este paciente inmediatamente cuando ingresa le hago 1 litro, 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros de solución fisiológica, evidentemente ahí sí la sangre se va a diluir y el hematocrito va a estar bajo. Pero si yo no le hago solución fisiológica, el hematocrito inicial va a estar normal. Y tengo que tener ese hematocrito de referencia para ir viendo cómo, digamos, va progresando, digamos, la volemia. Es decir, y van a encontrar que ese hematocrito va a ir descendiendo en el curso de las horas y en las 24 horas probablemente ahí sí esté descendido. Bien. Y otra cosa que vamos a ir solicitando al laboratorio es coagulación, hematocrito,
gases en sangre y probablemente urea para tener un control basal, inicial. El electrocardiograma, la radiografía ya la tenemos, y este paciente va al quirófano. Se ubica en la unión del tercio interno. Acá se muestra un poco la posición subclavia. Es decir, que inmediatamente cuando el paciente ingresa ya se está haciendo una o dos vías centrales para pasar rápidamente cristaloides al comienzo y después conseguir sangre, glóbulos desplasmatizados, prueba de compatibilidad directa si es posible. Y acá muestra con el tercio medio de la clavícula. A ese nivel se efectuará un abón subcutáneo de anestésico local. Para planificar la punción profunda del vaso se tendrá en cuenta que el confluente yúgulo-subclavio se ubica por detrás de la articulación esternoclavicular, por lo cual la aguja se dirigirá por debajo de la clavícula en dirección al hueco supraesternal. En esta misma dirección se puncionará con aguja fina para efectuar la anestesia del trayecto, aspirando continuamente para no inyectar intravascular. Muchas veces ya se localiza el vaso en esta anestesia, lo que nos da una noción de su topografía. A continuación se punciona con el dispositivo de aguja gruesa en la misma dirección y vemos que al principio hay que sortear el borde inferior de la clavícula para pasar por detrás de ella. Se aspira continuamente hasta obtener sangre, lo cual señala que la punta del trocar está dentro del vaso. Luego se avanza la camisa sobre la aguja y al retirar la aguja observamos la avenida espontánea de sangre, lo cual es signo de que estamos en vaso. A través de la camisa de teflón se avanza la guía que debe pasar sin ninguna resistencia. Bien. Acá se efectuó una punción abdominal y fíjese la cantidad de sangre que viene. Se ubica en la unión del tercio interno con el tercio medio de la clavícula. A ese nivel se efectuará un abón subcutáneo de anestésico local. Para planificar. Bueno, se transfunde sangre, glóbulos rojos desplasmatizados o sangre entera, pero se comienza, esto habitualmente tarda, muchas veces no hay banco de sangre, de manera que lo primero que tenemos a mano es solución fisiológica. Ligera. ¿Dónde está? Son pasos para esto, no. Pero es tan difícil las cosas. Dame una Rochester, por favor. Que no me cabe un frasquito pequeño, ¿no? No, una bolsa grande de glicina. Sí. Ay, no, suave, suave. Tiene otro. La aguja es cortante, no me sirve. No, la vas a explicar. No, pero ¿Qué quiere? ¿Bicril? No, venga. Una Bicril entonces. No, no, sí. Bien. Se hizo una esplenectomía, se hizo una sutura del hígado, o se colocó espangostán, no sé, no aparece bien en el video, pero la esplenectomía se lo ve bien, y el cierre de la brecha en el hígado. Vimos esto, bueno, la historia clínica, 50 años, ingresa a la guardia, un politraumatismo,
sufrido en un accidente de tránsito. Se encuentra lúcido, dolor en emitoras y flanco derecho, seronzoequimosis a ese nivel. En realidad es una equimosis. Presenta taquipnea, respiración abdominal, escasa expansión torácica, la piel fría, pálida, retardo del lleno capilar. Signo fundamental, ver debajo de la uña el enlentecimiento del flujo capilar, porque en realidad el shock es justamente una disfunción de la microcirculación. El pulso 120, está taquicárdico, taquipneico, está hipotenso, tiene una saturación baja, tiene un enfisema subcutáneo, un voluminoso hematoma en el muslo y se punza el abdomen comprobando su hemoperitoneo. Se colocan vías venosas indicando solución fisiológica y sangre, se canaliza arteria radial, monitoreo la tensión arterial, la parotomía de urgencia, sutura de hígado y esplenectomía, y pasa a UTI en el postoperatorio inmediato. Muy bien. El enfermo se estabiliza, pero resulta que empieza en la evolución a las 24 o 48 horas, aparece esto. Y esto ustedes ya lo conocen. ¿No es cierto, Saracho? Un edema puede ser... ¿Qué le parece esta placa? Me parece que es un edema agudo de pulmón. Claro, pero es un edema, no es un edema cardiogénico, es un edema inflamatorio. Y acá está justamente lo que ustedes leen en teoría de que el distrés respiratorio, las causas. Bueno, acá tenemos un caso de shock hipovolémico. Está cursando el postoperatorio, recupera la tensión arterial, el enfermo, pero aparece una dificultad respiratoria progresiva, edema pulmonar inflamatorio. No hay fallo de bomba. Esto es un edema pulmonar inflamatorio, consecuencia de la liberación de citoquina, la respuesta, digamos, inflamatoria sistémica, y hace un distrés respiratorio. Un distrés respiratorio que implica ya conocer que a este paciente vamos a tener que intubarlo, ventilarlo con presión positiva aspiratoria, con PIP, para reclutar los alveolos que están colapsados, porque en el distrés hay microatelectasia, y son zonas no ventiladas del pulmón, donde hay shunt, por eso hay una hipoxemia que es refractaria por el efecto shunt, y que el tratamiento es el reclutamiento alveolar, es decir, la ventilación con una presión positiva al final de la aspiración que mantenga alveolos abiertos, ¿sí? Entonces, evoluciona de esta manera, a las 48 horas, dificultad respiratoria, cae la saturación, y infiltrados difusos bilaterales. Por eso decimos que todo está relacionado con todo. Yo digo, y bueno, ya di la era de respiratorio, me la saqué de encima. No, no, porque, digamos, en general las enfermedades tienen repercusiones también en otros órganos, hay que ir integrando todo, no olvidar lo anterior. Entonces, esto es la intubación del paciente, cuando empieza con dificultad respiratoria, y dice, al 5.º día se realiza una traqueotomía. ¿Y por qué? Porque probablemente este paciente va a ser un postoperatorio bastante prolongado, y por lo menos nosotros tratábamos de que si el paciente va a seguir intubado por más de 4 o 5 días, una semana, preferíamos hacer una traqueotomía para mantener las fauces libres de secreciones. El enfermo podía incluso hasta tomar líquido, es decir, era mucho más fácil de manejar las secreciones, con los riesgos de una traqueotomía mal hecha, porque las complicaciones de la traqueotomía son las estenosis traqueales. Habíamos visto en la primera era cómo la obstrucción traqueal provocaba, digamos, una obstrucción respiratoria alta con tiraje, a veces con cornaje. Bien. Ahí está la traqueotomía.
Se coloca un tubo con el manguito inflable, es un globito para inflarlo de manera que uno pueda ventilar al paciente. Y fíjense, volvemos a repetir la imagen. Ustedes observaron, digamos, que la frecuencia respiratoria era lenta, el volumen corriente alrededor de unos 500 mililitros, con una frecuencia de 12 más o menos, 6 litros por minuto, pero resulta que, fíjense cómo, de repente, el paciente se desadapta totalmente. En la figura anterior estaba respirando tranquilo, es decir, adaptado al respirador, en realidad no respiraba, sino estaba relajado, sedado, y el respirador enviaba el aire. Acá, el tubo orotraqueal obstruido, obstruido por secreciones. Y esto hace que se desadapta y tenga ese tipo de ventilación. Y acá nuevamente, miren cómo está ventilado. Bien, está adaptado. La adaptación al respirador se logra mediante una analgesia y sedación profunda. Nosotros utilizábamos la mezcla lítica que yo alguna vez les hablé, Ampliactil, Fenergan y Demerol. Y con eso, el paciente estaba sedado, como dormido, lo podía despertar con facilidad, y habíamos dejado de utilizar el curare, es decir, para relajar a la musculatura y bloquear la placa neuromuscular, habíamos dejado de usar el curare porque los pacientes ventilados de esa manera, si bien estaban totalmente relajados, si el respirador se desconectaba y el paciente no respiraba porque estaba curarizado. Y tuvimos accidentes fatales por desconexión del respirador. En la época en que los respiradores no eran tan seguros como ahora, a pesar de que tenían algunas alarmas. Pero un descuido de la enfermera o del personal a la noche, qué sé yo, el paciente podía morir. Por eso adoptamos hace muchos años, antes que se hablara en los congresos y todo de analgesia y sedación, de coma inducido, ya usábamos esta mezcla de Laborit y Huguenar, Ampliactil, Fenergan y Demerol, que lamentablemente se dejó de usar, vinieron otros medicamentos, el fentanilo, y otros medicamentos, y acipóxido. De modo que la desadaptación al respirador implica tener que ver la causa. Habitualmente es una obstrucción por secreciones. El tratamiento de los kinesiólogos es fundamental para mantener la vía permeable en los pacientes ventilados. Fíjense cómo mejoró la gasometría y mejoró la radiología. Esto no sé si es del anterior o una nueva. Este video es. Bueno, y acá finalmente se trata de que el paciente pueda ser
extubado. Es todo un proceso de extubación, incluso más. Ustedes habrán visto hoy día la permanencia de los pacientes con complicaciones respiratorias de la virosis del COVID, estancias en terapia de 20 días, de 30 días, y todo un proceso, digamos, de restitución a la función respiratoria por pasos. Es decir, después se retira periódicamente la asistencia respiratoria, se deja al paciente que respire, evitando que se agote, volverlo a ventilar, y por supuesto las temibles infecciones secundarias por gérmenes generalmente gram negativos, como la Klebsiella, el Enterobacter, y a veces muy rebeldes porque son infecciones o neumonías intrahospitalarias o neumonías del respirador, ¿sí? Bien, en laboratorio creo que no tenemos mucho, sí, un hematocrito normal al principio, tiempo de coagulación, la protrombina, y los gases en sangre. Y ahora vamos a ver un poquitito en el tutor los criterios diagnósticos de síndrome de distrés respiratorio. Che, ¿se me fueron todos? A ver. Ah, no. Algunos han apagado el video nomás. Bien. El diagnóstico diferencial es con edema pulmonar cardiogénico. Acá hay un antecedente traumático, hay una insuficiencia respiratoria progresiva, que al cabo de 24 o 48 horas está francamente hipoxémico y no mejora con oxígeno. Y el diagnóstico diferencial es con edema pulmonar cardiogénico. Claro, porque puede el paciente afectado por un politraumatismo puede tener, digamos, un problema cardíaco, una arritmia o una isquemia, o pueden hacer un infarto, incluso hacer un edema pulmonar de origen cardíaco, pero la diferencia ya la hemos visto cuando vimos los pacientes que tenían síncope y taquicardia ventricular sostenida. Vimos cómo era la secreción, la expectoración hemoptoica, la secreción asalmonada, y la presentación súbita. En el edema pulmonar cardiogénico no es progresivo como en el inflamatorio. Bueno, acá la presión capilar, no, tendríamos que tener un Swan-Ganz para mirarlo. Este síndrome, que es muy frecuente, digamos, en general en las terapias intensivas y en los enfermos que tienen shock por distintas etiologías, en el curso del tiempo ha tenido distintos nombres. Por ejemplo, ahora se conoce el nombre síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero en ciertas situaciones aparecía este tipo de pulmón en algunas virosis, en algunas prácticas como el pulmón cuando recibe muchas transfusiones, un pulmón de bomba, es decir, de circulación extracorpórea, pulmón postperfusión, el pulmón de shock, el pulmón húmedo traumático, síndrome de Danan. Y hoy, digamos, tenemos este cuadro de distrés respiratorio que tiene una patente radiológica, una patente anatomopatológica y una patente gasométrica, distrés respiratorio del adulto. Acá tienen esto, la fisiopatología. Esto es importante porque se lo van a preguntar seguro en el final de la materia, seguro. El tratamiento. Y los causales, daño pulmonar directo o daño pulmonar indirecto, entre ellos la sepsis, el trauma. Bien, shock hipovolémico de acuerdo a la gravedad. Este cuadrito es interesante, de acuerdo a la cantidad de líquido que se pierde, de sangre que se pierde. Cuando hablamos de shock hipovolémico, en general el shock hemorrágico es el más frecuente, ya sean hemorragias por traumatismo o hemorragias digestivas.
Pero también puede haber shock hipovolémico por una deshidratación importante en los extremos de la vida, quemaduras. Bien. Bien. Y quería hablarles un poquitito de este tema del monitoreo transcutáneo de oxígeno. En el año 1982, Radiometer, una firma, aparece un aparato con un sensor tipo electrodo de Clark que se colocaba debajo de la piel, que lo usaban en neonatología, donde era imposible sacar muestras de sangre a cada rato al bebé, y ese electrodo calentado a 44 grados reflejaban la PO2 arterial. Es decir, que si una PO2 arterial era de 95, ese electrodo calentado a 44 grados puesto sobre la piel marcaba más o menos igual, no 95, sí 90, 5 milímetros, 6 de diferencia. Y de esa manera era posible monitorear en forma continua la PO2 arterial de un individuo. Lo usaron en neonatología. No había en ese tiempo saturómetro. Pero resulta que vieron que en muchos casos el bebé tenía 95 de PO2 arterial, pero el monitor transcutáneo marcaba mucho menos, marcaba 70 a lo mejor, o 65. Entonces había casos en que la presión transcutánea era casi igual a la arterial y podíamos monitorear la arterial en forma continua. Pero en algunos casos no había correlación. Como en algunos casos no había correlación, dejaron de utilizar este método de monitoreo. ¿Por qué? Y justamente porque pretendían, con una medida transcutánea, tener un reflejo de la arterial. Pero no se investigó el por qué sucedía esto. Bueno, yo hice adquirir este aparato en la terapia del Hospital Escuela, porque había una ventanita en el monitor, un display, donde indicaba la energía necesaria que necesitaba el aparato para mantener calentado el electrodo a 44 grados. Entonces, la hipótesis mía era que si se necesitaba más energía para mantenerlo a 44 grados, significaba que esa piel se estaba enfriando, que algo estaba pasando. Bueno, y empezamos a investigar, digamos, qué pasaba con el monitoreo transcutáneo. Y llegamos a la conclusión que dentro de todos los parámetros hemodinámicos que medíamos en los pacientes críticos, que era en un grupo de pacientes sépticos y en pacientes no sépticos, y medíamos el índice cardíaco, el consumo de oxígeno, la disponibilidad, la diferencia arteriovenosa, la presión arterial media, la resistencia pulmonar total, la resistencia vascular pulmonar. Y la correlación que había entre la presión transcutánea medida y la presión arterial en el momento de hacer las mediciones, tanto en pacientes sépticos como en pacientes no sépticos. Y vimos que la mortalidad, para predecir la mortalidad de los pacientes, el indicador más preciso era esta falta de correlación entre la transcutánea y la arterial. Y veíamos que monitoreando la presión transcutánea de oxígeno en un individuo respirando aire ambiente, y bueno, teníamos que tener al menos 85 de PO2, 88, 90 de PO2. Pero resulta que empezamos a ver que algunos pacientes empezaban a bajar la lectura del transcutáneo. Descendía el transcutáneo. En ese momento tomábamos una muestra arterial. ¿Y qué podía suceder? Que el transcutáneo bajó porque bajó la PO2 arterial. ¿Y por qué puede haber bajado la PO2 arterial? Y por un trastorno de ventilación perfusión o de shunt o un trastorno respiratorio pulmonar, causa de hipoxemia.
Entonces bajaba la P2 arterial y el transcutáneo también bajaba. Pero había casos en que bajaba la transcutánea, le tomábamos una muestra arterial y la muestra arterial estaba bien. Estaba en 90, 95, la P2. No había problema pulmonar. Y sin embargo, la transcutánea estaba baja. Ah, bueno. Esos pacientes que mostraban falta de correlación entre la arterial y la transcutánea, esos pacientes tenían un índice de mortalidad muy, muy elevado. Y era predictivo, mucho más predictivo que cualquiera de estos otros parámetros medidos. Fíjense, la P de 0,01. Entonces, nosotros empezamos a ver que era una forma precoz de saber que el paciente se iba a chocar en los próximos minutos u horas. Lo primero que empezaba a suceder en el disturbio hemodinámico del paciente séptico e incluso del shock no séptico era el descenso de la presión transcutánea de oxígeno y la falta de correlación entre la arterial y la transcutánea. Y nos estaba indicando claramente del problema microcirculatorio. Ahí estaba pasando algo a nivel de la transferencia de sangre de los capilares a las células. Y eso era captado por el sensor transcutáneo de oxígeno. Tal es así. Bueno, y acá es lo que le pregunté las otras veces, que ustedes vieran dentro de los parámetros hemodinámicos cómo el gasto cardíaco, el índice cardíaco en el paciente séptico, la media era muy superior, 4 litros 23, frente a los pacientes que fallecieron de no sépticos, chocados, 280. Y comparen esto, la resistencia periférica, así. Es un shock hiperdinámico, el séptico. En cambio, el no séptico es un shock hipodinámico, en el cardiogénico, en el hipovolémico, son shock hipodinámicos. En el anafiláctico, en el séptico, shock hiperdinámico, shock caliente. Bueno, entonces, acá tienen las conclusiones, que me gustaría que ustedes las vean, la discusión y las conclusiones, donde hicimos un nomograma para ver si el problema estaba, el descenso de la transcutánea estaba en un problema respiratorio, y cuando bajaba la transcutánea era el momento de sacar una sangre para comparar, o bien era un problema microcirculatorio, que precedía al shock y a la muerte. Nosotros encontramos algunos trabajos, que está la bibliografía al final, acá, de Trumper y de Shoemaker, donde ellos también observaron lo mismo. Fíjense, si la relación entre transcutánea y arterial es mayor de 0,7, el estado clínico es normal, no hay signos de hipoperfusión, es decir, el sensorio, el lleno capilar, la diuresis están conservados. Pero acá, ya si tenemos entre estas cifras, es variable, es un signo de alarma, no sabemos qué va a pasar, y si es menor de 60 es inadecuada, está en shock, y si es menos de 0,2 la relación, muerte inminente. Y esto nos permitía adecuar el tratamiento tratando de obtener la mejor correlación entre la arterial y la transcutánea. El monitoreo de la perfusión capilar lo hacíamos a través de medir esta relación. Si nosotros, por ejemplo, teníamos que mejorar el gasto cardíaco o dar droga vasoactiva o mejorar la volemia, es decir, actuar sobre las distintas cadenas del transporte de oxígeno para lograr como resultado final una buena relación entre la arterial y la transcutánea. Bueno, hoy día es un tema, digamos, de cómo evaluar la microcirculación. Cuando aparece acidosis láctica ya es tarde. En general se mide la repercusión tisular del déficit de perfusión como la aparición de ácido láctico en sangre, pero esto era mucho más precoz, mucho más precoz. Lamentablemente, hay veces en que se toman las experiencias anteriores
Y se sigue diciendo lo mismo. Por ejemplo, se dijo entonces que en el neonato no servía para monitorear la PO2 arterial. Y claro, para monitorear la PO2 arterial en todos los casos no, porque hay casos en que no sigue esa correlación. No me sirve para eso, pero me sirve para otra cosa. Inexplicablemente se dejó de usar porque no era un monitoreo confiable de la PO2 arterial, pero no se vio la riqueza de esta información. Es más, con el saturómetro sirve para monitorear la PO2 arterial, la relación que hay entre saturación y PO2. Pero cuando hay un disturbio microcirculatorio, la saturación no sirve. ¿Ah? Entonces, hoy día se busca otros métodos para evaluar la microcirculación. Yo creo que este tema del monitoreo transcutáneo, otra de las razones por las cuales se dejó de usar, era que cada 4 horas había que cambiarlo de sitio y periódicamente, cada 24, 48 horas, había que ponerle líquido, electrolito ahí en el sensor, en el sensor de Clark, del electrodo, y necesitaba mucho esfuerzo de enfermería para poder, digamos, hacer los cambios de posición. Bueno, nosotros en la escuela lo solucionamos porque teníamos médicos residentes y ellos se dedicaban a hacer estas mediciones. Hoy día salieron equipos más perfeccionados, automatizados. Bueno. Y lo que sí se ha seguido utilizando el monitoreo transcutáneo es para determinar los niveles de amputación en los pacientes diabéticos que tienen arteriopatía o microangiopatía diabética distal con pie diabético y lesiones en los miembros inferiores, para determinar el nivel de amputación. El método más preciso. ¿Por qué? Porque ni el ecodoppler ni la arteriografía determinan exactamente cuál es la zona comprometida porque no miden la microcirculación. Entonces, con el monitoreo transcutáneo se puede saber por debajo de qué nivel la presión de oxígeno es insuficiente para mantener un tejido vital. Tal es así que ya van a ver en algún momento en nutrición o en cirugía que el problema del pie diabético es un problema porque aparece gangrena en el dedo, entonces cortan un dedo, después el antepié, metatarsiana, después se amputa por debajo de la rodilla y pacientes terminan amputándose por arriba de la rodilla, es decir, con una máquina de cortar fiambre. Hoy día con el monitoreo transcutáneo se decide de entrada dónde amputar y sabiendo que el muñón va a ser vital, es decir, que lo que está por arriba se va a conservar. ¿Sí? Bueno, yo les pediría que si tienen un tiempo lean estos 2 trabajos. A lo mejor ustedes algún día van a llegar a ser ministros, jefes de servicio, y van a poder utilizar este aparatito y reflotar esta idea. Sí. En el caso del shock, ¿en qué sitio se tomaba la presión transcutánea? Bueno, la transcutánea se puede colocar en el abdomen, en la piel del abdomen, o en el brazo, o en la pierna, digamos en la superficie del abdomen o del tórax, se coloca el sensor, es como una moneda, ¿no? Hay ilustraciones ahí en internet, busquen monitores transcutáneos de oxígeno. Ahora empiezan a salir algunos artículos. Esto estaba en el libro de Shoemaker, de shock. Si ustedes buscan, y es bibliografía anterior, y Shoemaker era un referente de shock, era una autoridad en Estados Unidos. Lo que no pude entender nunca es cómo no se generalizó su uso. En la Argentina, como era un procedimiento, como este era un procedimiento no nomenclado, es decir, los procedimientos en medicina figuran en un nomenclador. En general, un gran porcentaje de la atención sanitaria, sanatorial en la Argentina, es a través de un sistema de obras sociales o prepagas, que se rigen por un nomenclador, es decir, un electrocardiograma vale tanto, una radiografía vale tanto, un ecodoppler vale tanto, pero el monitoreo transcutáneo de oxígeno, este procedimiento, nunca figuró en el nomenclador argentino. Como nunca figuró, si yo compraba un aparato en una terapia de un sanatorio, ¿a quién le iba a cobrar el costo del aparato y del trabajo que llevaba cambiar el electrodo, los electrolitos? Es decir, que no estaba contemplada una retribución para esto. Entonces eso hizo de que no se usara.
Y en los hospitales, el problema, digamos, del costo del aparato, del recurso de enfermería, de la poca difusión de esto, no había trabajo. Nosotros lo publicamos en la Facultad de Medicina de la Universidad del Noreste, pero teníamos el aparato, compramos otro aparato más, en el sanatorio también teníamos, y bueno, hicimos esta experiencia. Yo creo que en el futuro esto se va a volver a reflotar. Bueno, les voy a mostrar una cosita más de un paciente vamos a sacarla para dejar de pantalla. Les voy a mostrar un caso de sepsis, de un foco séptico que determinó un shock séptico. Vamos a buscar el otro caso, que creo que es este. No, no es este. No es este. ¿Pero cómo? ¿Dónde lo puse? No sé. A ver, este no es. Puede ser este. O este. Este. Bueno. Bueno, este es un paciente con una patología que se llama gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier toma los testículos, los genitales, masculinos o femeninos, y el periné, dando una infección severa en esa zona, provocada por organismos anaerobios, gram positivos, gram negativos. Es una infección polimicrobiana severa que invade tejidos rápidamente provocando gangrena, incluso acumulación de gas en los tejidos. Les voy a mostrar algunas imágenes. Así se ven las bolsas. Esto es un paciente que ha tenido un debridamiento de los tejidos, una apertura y un debridamiento para oxigenar los tejidos. En la radiografía se ve cómo el gas de la gangrena invade los tejidos, dando imágenes densas, negras, se ve aire, lo mismo que el aire intestinal, se ve aire intestinal, así se ve aire provocado por los gérmenes anaerobios en los genitales. Esto es una tomografía, lo mismo, se ve aire. Y este paciente es sometido a un procedimiento quirúrgico. Se observa un caso de paciente de 55 años diabético quien hace 8 días inició con dolor escrotal y hoy consulta por gangrena de Fournier. Se le realizó punción con jeringa encontrándose 2 centímetros de pus. Inicio de la cirugía de drenaje, debridamiento y restricción del tejido necrótico. Se realiza incisión en línea media penoescrotal. Se procede a disección por ojo. Se realiza incisión amplia de tejidos necróticos de toda la región escrotal y perineal, dejando área completamente limpia para reconstrucción posterior. Una vez finalizada la disección de los tejidos comprometidos, se revisa ampliamente buscando que ellos estén completamente vitales para iniciar el cierre de los mismos a través de compresas. Una vez finalizado el debridamiento total, se cubre la herida
con compresas humedecidas con solución salina e impregnadas por vaselina durante 3 a 5 días. Se afronta la herida con sutura no absorbible de prolene, puntos separados. Se puede observar que los bordes de la herida son bordes vitales y sanos. Aquí podemos observar el resultado final de la cirugía para posteriormente ser reintervenido 3 o 5 días después para retirar las compresas y realizar la plastia en un solo tiempo. Los resultados son muy satisfactorios y se puede recuperar adecuadamente. Bien. El tratamiento, entonces, después vamos a ver cuando empecemos con digestivo, vamos a ver otra patología por anaerobios que es la angina de Ludwig, donde el tratamiento antibiótico solo no es suficiente. Estos pacientes que tienen un foco séptico importante desarrollan una sepsis sistémica y el tratamiento antibiótico no es suficiente. En el shock séptico, además del antibiótico, lo fundamental como concepto en el shock séptico es eliminar el foco séptico. En este caso, como se trata, digamos, de anaerobios, es fundamental la dehibridación y la oxigenación de los tejidos y dejar zonas expuestas al aire libre, es decir, no cerrar. Cuando hablamos de eliminar el foco, tenemos que buscar abscesos, abscesos hepáticos, abscesos intraabdominales, pus en el abdomen, es decir, el drenaje, digamos, de los focos infecciosos, el drenaje quirúrgico y la cirugía y la extirpación del foco infeccioso. Fundamental, el antibiótico solo no sirve. Tampoco la cirugía sin antibióticos es efectiva. Es ambos procesos. Por último, quiero aclarar, vamos a salir de acá, que en el tema del shock es fundamental saber, y no solamente en el shock, sino en cualquier patología, que todos los signos y los síntomas no se presentan al mismo tiempo. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta a Gustavo Kowalski. Gustavo, ¿me oye? Gustavo. ¿Y el micrófono? ¿El micrófono? ¿Gustavo me oye? No tiene. ¿No tiene? Dos Santos. ¿Me oye, Dos Santos? Sí, doctor. Bien. Si yo le digo, bueno, a ver, dígame los signos y los síntomas del shock. El paciente puede presentar taquicardia, taquipnea, pie. Bien, Dos Santos. Bien. Señores, el hombre es el animal que tropieza siempre con la misma piedra. No hay forma de hacer que no tropiece con la misma piedra. Entonces, depende. Claro, ustedes, vuelvo a repetir, se lo cuelgan con un arito acá en la lengua, un cartel que diga depende. Sí, claro. Depende. Y esto es importante, porque el shock séptico se va a presentar de una manera, y el shock hipovolémico de otra, y el shock anafiláctico de otra, y el shock obstructivo de otra. Entonces, ustedes me tienen que decir depende. Entonces le voy a decir de qué depende. Y va a depender si es séptico, si es obstructivo, si es anafiláctico. ¿Está? Ahora, cuando se lee en el libro pone todo, mezcla signos y síntomas, y los pacientes tienen a lo mejor una parte de eso que describe la patología. Porque todas las variantes clínicas, cada enfermo es una variante clínica.
Y el tema de los signos que aparecen en el shock anafiláctico, ¿sí? Es una curva de Grau. Va a haber pacientes que tienen otra respuesta. Lo mismo en el shock séptico, lo mismo en el shock hipovolémico. Tienen otra respuesta. Y lo mismo que pasa ahora con el coronavirus. El germen es el mismo. Pero la respuesta del individuo, entonces le van a decir, coronavirus, y tiene tos, tiene fiebre, tiene disnea, tiene pérdida del olfato, pérdida del gusto, tiene, incluso algunos están hablando de que tiene signos neurológicos, y uno dice, bueno, tiene todo esto, entonces espero encontrar todo esto. No. Los signos que van a aparecer, y depende de cada individuo. Es decir, entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener siempre presente. Cuando se le pregunta algo, y piensen, aunque no se lo expresen a otro docente, depende. Si se lo expresan, depende, es una buena respuesta, porque indica de que ustedes están pensando. ¿En qué está pensando? Y bueno, que ese cuadro, shock, o esa hipotensión, es decir, puede deberse a, tener que pensar, antes de empezar a interrogar, antes de empezar a buscar signos, antes de pedir exámenes complementarios, tengo que pensar en las causas posibles. Y a través del interrogatorio y el examen tengo que ir orientando hacia cuál es la causa, descartando y acertando, buscando el diagnóstico final. Yo les pido que vean los casos con el asistente de Google, hay 18 casos. Les voy a poner esta semana para que vuelvan a hacer el caso 1, porque el caso 1 es un caso de digestivo, pero hay que hacer diagnósticos diferenciales con cardiológicos y respiratorios. ¿Sí? Les voy a poner en la consigna bien desde el caso 1 en adelante, qué es lo que yo espero de respuesta, la cantidad de preguntas que hicieron y la cantidad de respuestas coherentes, porque a veces uno al asistente le pregunta algo y le sale contestando cualquier cosa. Bueno, y la cantidad de intentos, ¿no? La cantidad de intentos, la cantidad de preguntas y la cantidad de respuestas, las máximas respuestas coherentes o que tengan sentido a lo que yo le estoy preguntando. El diagnóstico presuntivo y los diagnósticos diferenciales. Eso van a ser las respuestas a las tareas que les voy a dar para el tercer cuatrimestre. Por ahí les voy a dar algunos cuestionarios, para ir ensayando preguntas. Les voy a mandar cuestionarios con preguntas de eras anteriores. Lo que pasa que las preguntas de años anteriores venían de Buenos Aires y respondían un poco al libro de la cátedra del doctor Rey. Este año veo que las preguntas son hechas tal vez con otra, respondiendo más a lo que se vieron en los teóricos. Vamos a ver, yo de todas maneras en los cuestionarios les voy a poner preguntas para que se vayan ensayando, digamos, para responder después la era a fin de año, ¿no? La era, tercera era. Y voy a empezar a poner casos, algunos casos de digestivo. Entonces serían los del asistente de Google y algunos PowerPoint, como estos que acabamos de ver, pero de digestivo, donde hay un interrogatorio también, más o menos como la señora esta, ¿cómo era? Fabricia, no, FA. FA era fibrilación auricular, por eso busqué nombre y apellido. Y el otro era TT, traumatismo de tórax, era Toranzo, los dos casos últimos. ¿Recuerdan? Andresa, ¿no recuerdan? Filomena era. Filomena Arias. Filomena, yo creo. Filomena. Y ustedes tienen que pensar por qué le pongo ese nombre, ¿no? Filomena Arias creo que era, fibrilación auricular. Y el otro era Toranzo, era traumatismo de tórax, Toranzo Torres. Tránsito Toranzo. Tránsito Toranzo, muy bien, TT. Bueno, señores,
Que tengan un muy buen fin de semana, buenas vacaciones, y a seguir estudiando. 6 horas por día clínica, no se me dejen estar. No digan, bueno, ya pasé la segunda era, ahora descanso. No hay descanso. A partir del 4 de agosto. Estén atentos, porque a lo mejor la cosa cambia y nos piden que hagamos alguna otra cosa, así que hoy es jueves, no sé, creo que no me van a mandar el aula, la dirección de Zoom para que yo le dé a ustedes. Estén atentos de cualquier manera. ¿Sí? Bueno, que tengan buenas noches, saludos a sus familias. Buenas y noches, traten de pasar lo mejor posible, tranqui y estudiando. Gracias, Doc, muy amable. Bueno, nos vemos. Hasta luego, Doc. Chao.